Bueno, las claves no creo que sean muy diferentes a las que han sido hasta ahora, pero aparecen una serie de elementos adicionales que hay que considerar. La clave sin duda, es la atención al ciudadano en dos aspectos básicos, que es el abastecimiento, el agua potable para la ingesta y para los usos higiénicos, lógicamente, y el saneamiento, que es una vez utilizada ese agua y una vez que gran parte de ese agua se retira junto con los residuos orgánicos que las personas producimos, pues eso hay que depurarlo para volverlo a incorporar al medio ambiente en unas condiciones amables y de protección de las mismas, ¿no? ¿Cuáles son ahora los elementos que aparecen como nuevos? Pues que la sociedad está demandando probablemente más transparencia e incluso un cierto grado de participación. Estos son elementos muy sofisticados para resolver, porque hay que simplificar mucho los mensajes y los indicadores, y en el mundo tan complejo como el que tenemos, con tantos elementos de la gestión de las aguas, tanto en abastecimiento como saneamiento, esa simplificación se hace compleja y trasladarla a la ciudadanía se hace muy compleja. Y el último elemento básico, que también ha estado siempre en las empresas, es la eficiencia. La eficiencia hoy es fundamental en todos los aspectos, no solo producir el agua o depurar el agua al mejor coste, sino también asegurar que toda una serie de elementos de protección medioambiental y de confort ciudadano también tienen que estar presentes. Ahorrar energía, producir menos CO2, ser más amables con la ciudad, preservar más el agua. Por lo tanto, todo eso entraría dentro del concepto de eficiencia. Sí, notamos en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, que hay un cierto alejamiento del ciudadano de la problemática del agua, porque es un servicio que se presta con gran rendimiento, con gran seguridad, que no hay fallos, que uno se ha hecho costumbre ese tipo de servicio, lo considera básico y está un poco alejado de algunos elementos que cada día complican más, sobre todo la contaminación, que utilizamos muchos productos, medicamentos, productos farmacéuticos para las mascotas, incluso cosmética, que están generando una contaminación emergente mucho más sofisticada por su pequeñez, pero también por su dificultad de ser depurada y sus problemas que puede generar su acumulación en el medio ambiente, y ahí la ciudadanía, digamos, en principio no es consciente de ello. Por ejemplo, hoy vamos a hablar aquí pues de un problema que es una referencia hoy en estas cosas, que es el de las toallitas húmedas, ¿no? Bueno, a veces el confort que produce ese tipo de elemento, el uso, no somos conscientes de que deberíamos hacer una disposición final adecuada, no verterlo con el agua, porque lo que estamos generando son problemas en los sistemas actuales que no estaban preparados para ese trasiego de ese tipo de producto, y ni siquiera en la depuración, que tampoco lo estaba, para retener tal cantidad. Eso es fácil de entender en una toallita, probablemente es más difícil de entender cuando lo que ingerimos son productos farmacéuticos, como digo, incluso solo cosméticos, ¿no? Y ahí la labor de la ciudadanía de ir mentalizándose que no solo tiene, como ya lo hace, que trabajar en la reducción de consumo, sino también en ser amable desde el punto de vista medioambiental, es fundamental. Todos los encuentros, y este en particular, que es la segunda vez que se produce, que tiene un nivel y un alcance importante, hemos contribuido pues trayendo también de muchas partes de la geografía española ejemplos y buenas prácticas. Nos parece que no deja de ser un escalón más, un añadido más, que ayuda mucho a esta necesidad de colaboración, de cooperación, de identificar las mejores prácticas, como ya he dicho anteriormente, de manera que sirva para el fin que inicialmente hemos dicho que era un objetivo básico, la eficiencia de la prestación del servicio. A mí siempre me resulta muy difícil responder esta pregunta con mucha simplicidad, porque es que son muchísimos, porque la gestión del agua es muy multidisciplinar.
y entonces ahí prácticamente todas las técnicas están ahí, pero todas las técnicas nos referimos a que no solo son las técnicas químicas o biológicas de tratamiento del agua, sino las técnicas clásicas de la ingeniería hidráulica, de transporte, las presiones, los volúmenes, etcétera, y también todo lo que lleva la relación, que es una gestión fundamental, la relación con el consumidor, con el cliente, con el ciudadano en definitiva. Ahí es donde hay muchísima evolución en todas esas posibilidades, digamos, posibilidades técnicas, hay muchísima innovación en muchas cosas, ¿no? Desde la aplicación de contadores más automáticos que los que existen de telelectura, hasta tecnologías de filtración muchísimo más evolucionadas que aseguran que todos esos microcontaminantes que pueden estar en la naturaleza quedan eliminados cuando llegan al grifo del consumidor, y en depuración de aguas residuales pues hay una evolución también potentísima, ¿no? Es decir, que es muy complicado resumirlo, hay muchísima innovación y, como digo, incluso en la relación entre el cliente o el ciudadano y el gestor del servicio. Bueno, esto es un tema que convivimos con él desde hace muchísimos años. En España hay una tradición de compartir, de cooperar y de participar con los dos tipos de modelo. AEAS, por ejemplo, la Asociación Nacional que yo presido, tiene 43 años de existencia y siempre ha sido una asociación donde han estado los dos modelos conviviendo. La cooperación entre ambos nos parece fundamental y se hace fundamental. Hay una sana competitividad entre incluso los propios modelos, pero también una cooperación tradicional para conseguir entre todos la eficiencia. Y en ese sentido la discusión vuelve a ser una discusión quizá un poco vana, porque no encontramos que haya un modelo mejor que otro. Los modelos se tienen que adaptar a la ciudad, a las peculiaridades, incluso hasta a la propia tradición de la ciudad. Y que el responsable político tenga la capacidad de decidir cuál es el modelo que prefiere es un elemento que está presente en nuestra legislación, que además corresponde efectivamente a la autoridad correspondiente y que por tanto puede decidir cuál es el que considera más adecuado. Los operadores como técnicos, tanto seamos de carácter público o seamos de carácter privado, trabajamos con los mismos criterios y los mismos objetivos y compartimos, como digo, y cooperamos adecuadamente, con lo cual no notamos diferencias.